Muy buenas noches. Feliz sábado para todos ustedes y hoy estamos por hablar de un tema que siempre ha sido de controversia, de burla, de dudas, etc. Vamos a hablar del infierno. Por años escuché en persona, he visto en comentarios, en redes sociales sobre el descuido o menosprecio o liviandad que se toca en referencia a este tema del infierno, ¿no? Y muy cercano a mí tengo una historia que fue con mi papá, que un líder o autoridad espiritual de una religión X, no importa, le dijo alguna vez que ese lugar no existía, ¿no? Y a veces esa mentira nos queda cómodo y es tan triste ver cómo en la ignorancia ciega a muchos una mentira y conveniente muchas veces. Y nos olvidamos que el adversario de nuestras almas, Satanás, Dios nos advierte en su palabra que viene a engañarnos. La Biblia describe a Satanás como un engañador en varios pasajes. En Apocalipsis 12:9 se le llama el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. También muchos creen, de paso, que Satanás es algo simbólico, y ahí lo tienes. Está en la palabra de Dios, y Jesús dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Ves por qué no es conveniente creer mentiras? La palabra de Dios no deja dudas de que Satanás es un ser espiritual real que está vivo y activo hasta que Cristo regrese y traiga su completa restauración de todas las cosas. Y esto va a estar muy interesante esta noche, así que te invito a que te quedes ahí porque sé que este mensaje va a edificar tu vida. Y como siempre, ¿cómo lo haremos? A la luz de las Escrituras. De Dios está sobre ti, recibe. Ahora sí, damos comienzo a este programa radial que se llama Escuchando la Voz de Dios. Y este programa es para gente valiente, es para gente que tiene hambre de Dios, de conocerlo más a Él, su verdad y su santa palabra. Porque si no conocemos la palabra, a Dios no lo podemos conocer, porque aquí predicamos con temor santo, con temor reverente, lo que Dios dejó escrito en su santa palabra. Y hoy vamos a hablar ni nada más ni nada menos del infierno. Muchas veces he escuchado personas que hablan o describen erróneamente que viven en un infierno, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Para describir situaciones de su vida. Y aunque el sufrimiento puede llegar a hacerlos sentir a muchos así, debo decirles que no es el infierno. Ningún sufrimiento en la tierra, por más angustiante que sea, desolador, terrible e incluso diabólico, jamás se va a comparar con el infierno, que es un lugar real, que existe y donde nadie quiere ir. Porque hay que entender que donde es un lugar donde no hay salida, es un lugar de eterno, de tormento y donde el dolor y la tortura nunca para. Y vamos a ver con palabra de Dios la descripción de esto, ¿no? Porque muchos caen en la primera mentira, por ejemplo, de Satanás. Acá hay un tema que cuando preparaba este mensaje Dios me puso en el corazón, ¿no? No iba a empezar por ahí y Dios me puso esto. Hay mucha gente, a causa de las mentiras de Satanás, del adversario, quieren, por ejemplo, quitarse la vida, desvivirse, acabar, apagar esos tormentos terrenales que tienen mucho, quitándose lo único valioso, que es la vida, tu vida. Y por escuchar, lamentablemente, la voz errada, muchos se quitan la vida. En distintas edades, todos lo sabemos, vemos noticias constantemente. Y quiero que te quede claro a ti, amado oyente, que si estás escuchando esta partecita, este mensaje, que no es casualidad. Es la voz de Dios que está hablando a tu vida, porque la ignorancia, porque el desconocimiento en cualquier área de la vida nos trae maldición, ¿verdad? En cualquier situación de la vida, si tú te metes en un barrio peligroso después de las 12 de la noche y no sabes, puedes salir sin automóvil. Entonces digo, la ignorancia siempre es peligrosa, y también no entender que hay una voz que te habla y que no es la de Dios cuando te dice que te quites la vida, que nadie te quiere. Entonces hay que empezar a despertar, no es tu cabeza, no estás loco, loca,
o que la depresión te llevó a esa locura. No, es Satanás mismo hablando a tu vida. Entonces, es importante entender el peligro que corremos los seres humanos, que corres al albergar pensamientos erróneos. Ahí está, llenos de mentiras, manipulados por Satanás, para que creas que hay una solución, una calma aparente para acabar con esa situación o tortura terrenal que estás viviendo. Y no le creas al padre de mentira que te está susurrando ahí en el oído, que es el mismo Satanás. Quiero que te quede claro en esta noche, porque si mucha gente entendiera esto, no pensarían como una solución quitarse la vida. Y hay que entender algo, por más difícil que sea tu situación, por más dolor, mientras hay vida, hay esperanza para ser libre de lo que sea que esté atormentando tu vida. Es aquí en la tierra donde debes liberarte y entregarte a Jesús y buscarlo de todo corazón, porque en Él está la salida para cualquiera sea tu carga, tu dolor. Si le crees y si tienes fe y rindes tu corazón, vas a ver la gloria de Dios a favor de tu vida. ¿Cuántas almas día a día están yendo en un lugar de tormento eterno, creyendo erróneamente que en la muerte van a encontrar alivio, y despiertan en un lugar de oscuridad, un tormento inimaginable, donde realmente ya no hay escapatoria? Yo quiero que por un instante tú te imagines esa desesperación de caer y descender a un lugar oscuro, de despertar y ver que el infierno era real. ¿Te lo puedes imaginar? Y empezar a sentir ese terror indescriptible de estar lejos de la vida, de tu familia y de Dios para siempre. A sentir un miedo real de presenciar ante tus ojos la verdad misma, que Satanás nunca fue un cuentito y sus demonios tampoco se parecen a las caricaturas, sino que son reales seres malignos que vienen sobre ti para arrastrarte a la tortura, donde ves mucha gente quemándose en el fuego y clamando a gritos de angustia por misericordia en un lugar donde ya no la hay. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Es necesario conocer esta verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tenemos el libre albedrío de decidir, pero es necesario tener conocimiento de las cosas espirituales, porque aunque la desconozcamos, la mayoría de las personas no dejan de ser reales y verdaderas. Y eso es lo que vengo esta noche a hablarte. Amado oyente, no trato de hacerte tener miedo, porque no, solo trato de que en verdad comprendas que esto es real, que esto no es un juego, es una advertencia del cielo para todos nosotros, aún para los servidores de Satanás, que hay muchos que tú ni te imaginas, que han pactado con las tinieblas por diferentes tipos de poder. Hay poder para ser famoso, poder para ser millonario o poder para hacer maldad. Y créeme que están en personas que ni te imaginas, en un vecino, en una familiar, en un joven, en un niño, porque ya los pactan de chicos. A jóvenes, mujeres de diferentes edades, ancianas, hombres. Y esto yo lo sé, porque Dios me lo dejó ver muchísimas veces. Es increíble la cantidad de gente que aparenta ser gente común que le sirven a Satanás. Cuidado. Aún muchos también que han jugado a la religión y están muertos en vida espiritualmente hablando. Y eso también hay que entender esta noche, porque la religión, cualquiera que sea, no nos salva a nadie. Entonces empecemos a entender que nuestra vida real con Dios, nuestra relación y la obediencia a la palabra es la que nos lleva al cielo. No ninguna religión, y no estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia. Pero es necesario que quede claro la relación y comunión verdadera que hay que tener con Dios. Y otros que ya conociendo la palabra han jugado con el evangelio de Dios, distorsionando el corazón, su corazón, en ambición, en soberbias, etcétera, del camino de integridad, de santidad y amor verdadero que solo da Cristo Jesús. En corazones
realmente humillados y dependientes de Dios. Cuando en el corazón ya entran estos pecados, esta ambición, esta soberbia, ya no hay un corazón humillado y dependiente de Dios. Y se puede seguir predicando, se puede seguir teniendo un llamado en una iglesia, un cura, un pastor, etc., pero no cargar la presencia de Dios. Haber caído su corazón en avaricia y aún haya una iglesia, la presencia de Dios se va. Lamentablemente, hablar del infierno es un tema que es poco popular, digamos, y poco se habla, aún dentro de las iglesias. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, que es uno de los libros de la Biblia, ¿verdad?, podemos encontrar muchas referencias directas a este tema y la mayoría de ellas las hace nuestro Señor Jesucristo. Miren qué interesante. Y hoy te voy a compartir la primera. Jesús dijo: no teman, escucha bien esta palabra en el nombre de Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Aquí tenés la primera descripción del infierno. Y te habla de destrucción del alma, está en la Biblia, Mateo 10:28. Y te dice, no teman a los que matan el cuerpo. Muchas veces la gente le tiene miedo a la brujería, le tiene miedo a los ladrones, a los asesinos. Y acá Dios te está diciendo, hay una posibilidad, te pueden matar, pero no temas a eso. Más bien teme a aquel, a Él, a Dios, al que puede destruir alma y cuerpo y mandarte al infierno, porque eso lo está acá en la palabra. Y lo puedes buscar tú mismo en Mateo 10:28 para que veas que está clarito y que lo puedes leer en cualquier Biblia. Otra palabra dice así: luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Apártense de mí, esta palabra le dijo Jesús, así va a decir. Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y tú dirás, ¿cómo Dios va a decir eso? Es que Dios sabe, Dios conoce, nos conoce a todos los hombres, a todo lo que nosotros hicimos desde que nacimos hasta el día de hoy, los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Dios no puede ser burlado. Hay mucha gente que tal vez va a una iglesia, no importa la religión, y salen afuera y se van a curandero y hacen trabajos y pactan con las tinieblas. Dios a eso le dirá, háganse a la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Empecemos a entender este tiempo que Dios está hablando, y de muchísimas maneras. Son palabras fuertes, pero justas y verdaderas, porque las dice el Señor. También dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Mateo 5:22. ¿Te das cuenta? Acá está hablando del prójimo. ¿Te das cuenta que esto es serio? Y hay más, porque está hablando del hermano. ¿Cuántos maldiciendo con la boca a sus seres queridos? Familiares, ex esposos, a los hijos, vecinos, etc. ¿Cuántos brujos curanderos haciendo lo mismo, maldiciendo a hijos de Dios porque le sirven a Satanás? Y muchos están dormidos. Y también porque muchos pagan, muchos que dicen creer en Dios, muchos pagan para dañar a otras personas. Pagan para hacer las cosas por la fuerza. Y no importa tu justificación, vas a dar cuenta a Dios. ¿Tú crees, te pregunto, de verdad que escaparás del juicio y de la ira de Dios? Por eso es importante renovar el espíritu de la mente y conocer la palabra para entender qué es de Dios y qué no es de Dios, y para cambiar tu mente, para poder someterla a la voluntad de Dios y no a las pasiones de tu maldad, de tu iniquidad como persona. Porque todo el mundo se justifica para hacer lo malo. El tema es que crees que te vas a justificar delante de Dios. Mira lo que te dice el Señor. Apocalipsis 21:8. Porque hay un solo Señor que es Dios.
Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto está en la Biblia, Apocalipsis 21:8. Esta es una descripción nuevamente del infierno y de una muerte eterna lejos de Dios, cuando dice lago que arde con fuego y azufre. Es algo simbólico diciendo del infierno, describiéndolo. Y nosotros los seres humanos tenemos una primera muerte, que es cuando morimos acá en la tierra. Y habla de esta segunda muerte, que es una muerte eterna sin Dios, donde arde el fuego. Dice esta palabra, eso está diciendo. Mira esta palabra de Mateo 13:40 al 43. Esta palabra también es fuerte. Dice, de manera que como se arranca la cizaña, la gente que está en el campo sabe que está el trigo y la cizaña es otra planta parecida, para el que no sabe, al trigo, pero la cizaña no tiene semillitas y se deshace, entonces la sacan. La gente del campo, yo explico así, bueno, el que conoce el campo entiende más, y la sacan y la destruyen, la queman porque no sirven. Dice, de manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Esto es palabra de Dios. Está diciendo que Dios va a sacar y va a hacer diferencia de la gente realmente que ha sido temerosa de Dios y de los que no. O de los que han jugado con el Evangelio, con Dios, con su santa palabra, de los que escucharon, hicieron oídos sordos. Por eso este programa se llama La Voz de Dios, escuchando, porque hay que escuchar lo que Dios dice. No es una religión, no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, escucha bien, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mire lo que dice, hace una diferencia a Dios, aunque tú estés sufriendo y a veces crees que no. El que tiene oídos para oír, oiga. Así dice el Señor. Esta palabra, te la repito, está en Mateo 13, del 40 al 43, si tú lo quieres leer. Y de manera rápida quiero enseñarte que en la Biblia existen otros nombres que se refieren al infierno. Y yo te voy a nombrar tres, principalmente y más conocida. Una palabra es Seol. En la Biblia habla así de Seol, que en el Antiguo Testamento se traduce varias veces como infierno. Significa un estado invisible, un inframundo tenebroso. Palabras como tristeza, dolor, destrucción son usadas en conexión con la palabra Seol. Entonces, cuando tú leas en la Biblia que habla del Seol, está hablando del infierno. La segunda palabra es Hades, que se traduce del griego y se utiliza 10 veces en el Nuevo Testamento. Significa básicamente lo mismo que la palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento, es el juicio y el sufrimiento, y siempre están relacionados con ella, ¿sí? Hay una película que está en YouTube, vieja, de los años 80, se llama Hades, Vida después de la muerte, y aunque es una película obviamente con los avances de hoy, puede a partes parecer así que tiene poca ficción obviamente, pero la idea de la vida después de la muerte, lo que pasa cuando la persona muere, te lo manifiesta en esa película. Si la quieres ver en YouTube, te la recomiendo. Como te digo, te aclaro, es una película muy antigua, pero la idea en sí misma es muy interesante para poder comprender lo que pasa, porque la gente que tienen en común de la mente es creer que la muerte de esta tierra y ya está, se acabó la vida. Y no, empieza una vida y eterna, porque esta vida tiene un corte, tiene un tiempo, ¿verdad? Más antes, más después, tenemos un día, una hora para partir en el Señor. Entonces, hay una vida eterna, esta vida es pasajera. Por eso nos debe importar lo eterno. Y es muchas veces como es efímero, como no se ve, como nadie vino de allá para contarlo, la gente no le interesa sembrar en lo eterno, seguir al Dios que da esa eternidad. Hay otra palabra para
que se llama Tartarus, usada solo una vez en 2 de Pedro 2:4 en la Biblia, donde dice que los ángeles desobedientes han sido arrojados al Tartarus, indica un lugar de juicio como una prisión o calabozo donde hay una intensa oscuridad. Ángeles desobedientes, porque eso es lo que fue Satanás, fue un ángel. Y te leo esta palabra de 2 de Pedro 2:4, porque es importante entender que establece que Dios no perdonó, escucha bien, a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Este pasaje, que está muy claro, sirve como advertencia sobre el destino de todos los que se quieren apartar de Dios y que se rebelan contra su autoridad y contra su verdad. Este versículo destaca que Dios no fue indulgente con los ángeles rebeldes, ¿sí? Y que su castigo es severo y eterno. La idea central es que no habrá impunidad para el pecado y que el destino de los que se apartan de Dios será el infierno, donde serán retenidos en la oscuridad hasta el día del juicio. Todo esto está en las Escrituras. Este pasaje también puede interpretarse como un ejemplo de la justicia de Dios, porque Dios sí es justo, no como la justicia de los hombres acá abajo en la tierra, ¿no? Dios sí es justo. A Dios nadie lo puede engañar. Aquí en la justicia de la tierra, los jueces a veces se venden, ¿verdad? Todos sabemos lo que pasa en este mundo caído. Pero ante Dios, Dios nunca va a ser engañado ni burlado. Entonces la justicia y su fidelidad es castigar el pecado, porque Él es justo, porque Él es santo. La severidad del castigo para los ángeles rebeldes sirve como advertencia para el ser humano, quien estamos llamados también a seguir la voluntad de Dios y a no apartarnos del camino de Dios. Gente hermosa, nadie puede leer la Biblia sin reconocer que la paga del pecado es muerte. Esto está en Romanos 6:23. Dios lo aclara, la paga del pecado es muerte. Y es una muerte espiritual. Y además de espiritual, si no hay arrepentimiento, es una muerte eterna, lejos de Dios, cuando nos vamos de esta tierra, ¿sí? Nadie puede leer la Biblia, ni siquiera casualmente, sin darse cuenta de que se acerca un día de juicio y de ajustes de cuenta. Eso está en la Escritura. Nadie puede leer la Biblia sin reconocer que existe un infierno. ¿Pero sabes por qué no sabes? ¿Por qué no lees? No quieres leer la Escritura. Los seres humanos hoy están viciados con el internet, con YouTube, con TikTok, con todo lo que hay, viendo noticias falsas, viendo la vida ajena de famosos, de influencer. Pero no queremos esto espiritual, porque esto incomoda al Espíritu, porque el Espíritu Santo viene a darnos convicción de pecado y a advertirnos a nuestro espíritu que debemos arrepentirnos, y nos molesta. Preferimos la liviandad de lo banal que me distrae y me hace sentir bien. Pero no quiero esto que incomoda mi alma, me quebranta el espíritu, pero es la verdad para la vida eterna. Por eso también la importancia de predicar sobre este tema. Yo quiero que tú veas si comprendes, si entiendes por qué es necesario predicar esta verdad. ¿Por qué debemos advertirle a la gente y traerle conocimiento de que huya de semejante destino? Porque debemos orar por nosotros, por los otros, constantemente rezar para no errar el blanco que es el pecado, de lo que Dios ya nos ha dejado manifiesto. La oración es un arma espiritual y la gente busca ayuda en cualquier lado, menos en orar. Y también hay gente que a veces está bien, no puede, pero busca la ayuda en una iglesia cristiana. Muchas veces le digo en las iglesias cristianas evangélicas, porque muchas veces la gente ha ido a la iglesia católica, fue católica toda la vida, y a veces le dicen, anda a pedir ayuda en otro lado, y la gente se va a los curanderos. Bueno, la iglesia evangélica, orar también para que Dios te guíe a una iglesia donde esté la presencia,
Y hay gente que te ora y tú vas a sentir la diferencia, vas a poder ver que Él es real, vas a tener una paz que dice la Escritura que solo Jesús da y nada la puede dar en este mundo. Y cuando tú sientas esa paz vas a entender que Dios está ahí y que Dios te ama y que Dios es amor y que quiere cambiar tu vida y darte esa paz que creías que no la ibas a encontrar o que el mundo cree que la encuentra en los vicios, en llenarse de cosas materiales. Y cada vez se vuelven más vacíos. Se meten en las drogas y cada vez más vacíos. En los hombres que andan con una y otra mujer y cada vez más vacíos. Entonces es tiempo de orar y decirle, Señor, no puedo orar, pero ayúdame, Jesús, con tus palabras. Ayúdame a encontrar esa persona que me va a acercar a ti. Ábreme una puerta de bendición en un lugar donde yo pueda ir, congregar o conocer más de ti, que me ayuden porque no doy más. Y si tú le pides eso con corazón sincero, conforme a Dios, dice el corazón, dice humillado y contrito, dice Señor, yo no lo desprecio. Esas son palabras verdaderas, promesa del Señor. Jesús, no de un hombre, no de un humano, no una promesa mía. Es una promesa de Dios. Y Dios no miente, Dios no cambia de opinión. Lo que Él dice es. Y si Él nos dejó las promesas para que las tomemos, para que las creamos. Y hay cada palabra hermosa en la Escritura, cada palabra que te edifica, que te puede dar paz. Pero no abrimos la Biblia. Vas y buscas ayuda en el curandero, en talismán, en el tarot, en la vecina, en el vecino, en el amigo, en la amiga. Que tal vez hasta no te quiere, te envidia, capaz que el que te está haciendo la brujería. Busquemos ayuda en los lugares correctos. Y quiero compartirte un texto, un escrito de un predicador y estudioso de las Sagradas Escrituras, Billy Graham, que nos dice y hace reflexionar. Escucha bien. Dice, en primer lugar, deberíamos huir del infierno debido a las advertencias que Dios hace al respecto. Nuestro Padre no pierde el tiempo en palabrería. Él hace que cada palabra cuente y haremos bien en prestar atención a sus amorosas advertencias. Su palabra lo dice. Yo muchas veces veo los videos, algunos en internet, imagino que ustedes también en Facebook, y ves tanta palabrería sin sentido, banal, vacía, sucia muchas veces, de burla, de escarnio, ¿no? Y hay gente que tiene miles y miles, me gustan, todo lo que la carne le gusta. Y acá te está diciendo, y palabras que no edifican, y palabras que te llevan a la perdición, porque estás alimentando tu espíritu con basura espiritual. Y acá dice, nuestro Padre no pierde el tiempo en palabrerías. Porque cuando Dios habla es... Y nosotros tampoco estamos perdiendo el tiempo en predicar la palabra. Yo no estoy perdiendo el tiempo. Porque la palabra de Dios es verdadera. Y porque yo conozco ese Dios de amor, de misericordia, de justicia. Yo conozco el poder de Dios. Entonces Dios nos está llamando a su pueblo a arrepentirse, a una vida santa. Porque si la palabra que leímos hace rato no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Mucha gente cree que Dios misericordia nomás va a perdonarme cualquier cosa, porque lo escuché muchas veces decir. No, si no te arrepientes, no. Dios te va a dar mucha oportunidad de arrepentirte, pero si sigues en el pecado, estamos sembrando y vamos a cosechar lo que decidimos, porque nada inmundo va a entrar en el reino de los cielos. Tampoco perdonó al mundo antiguo en el Antiguo Testamento cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, que era un predicador de la justicia. No perdonó a los demás, ojo. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere.
Y dice, y reservar a los impíos para castigarlo en el día del juicio. Es lindo creer la mentira. Esto está en 2 de Pedro 2:4, del 5 al 9. Es lindo creer la mentira, que se puede hacer lo que quiera acá en la tierra, ¿no? En que no vas a dar cuenta a nadie. Si aún acá en la tierra, cualquier cosa no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay policía, leyes, jueces. Y vas a ir a una prisión terrenal, pero también hay consecuencias del hecho humano, del hacer del humano. ¿Crees que Dios no? ¿Que nos creó? ¿Que Dios existe desde el comienzo y la fundación del mundo? Ese Dios que no prestas atención, pero es real. Su palabra es real. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no va a pasar, dice el Señor. Cielo y tierra. Nosotros, las generaciones, la moda, tu influencer favorito, tu cantante favorito, todo va a pasar. Menos la palabra de Dios. Mira lo que dice. Y no le estamos prestando atención y no nos agrada escuchar estos mensajes. ¿No puedes predicar de algo más bonito o más alegre? Y no, yo quisiera que me adviertan de esta verdad. ¿O tú no evitarías una persona que está por caerse en un pozo en la calle y sabes que hay un pozo y estás viendo que no ve? ¿No te irías corriendo y le dirías, no, cuidado? ¿Cuántas veces hubo pozos en la calle hondos y no le ponían ninguna seguridad, ninguna señal para que la persona, ni nadie advertía, ni le pusieron carteles, se olvidaron? Yo lo vi un montón de veces. Y si viene alguien descuidado, se cae. Entonces, si en este mundo terrenal aún ponen carteles para un pozo, ¿te crees que uno, conociendo la verdad de Dios, no va a advertir? Porque te cae en un pozo, te puedes quebrar, pero tal vez puedes salir adelante. También te puedes morir. Pero no es el problema morir. Es morir sin Dios. Es morir sin estar a cuentas a Dios. Es morir creyendo que estás a cuentas con Dios. Porque hay gente que cree que está bien con Dios porque tiene una religión. Y qué triste, porque no conoce la Escritura, porque si conociera la Escritura, entendería que hay cosas que hay que ponerse a cuentas con Dios y lavar las vestiduras. No es vivir de cualquier manera y decir creo en Dios que te va a dar una vida eterna. A despertar, gente. En segundo lugar, ¿por qué debemos evitar el infierno? Por la forma en que Cristo se refirió a él. Lo llamó castigo eterno, lo llamó tinieblas de afuera y el lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ya lo dijimos recién, llanto y rechinar de dientes. Lo llamó horno encendido en Mateo 13:42. Lo llamó el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Lo llamó un lugar, escucha esto, lo llamó un lugar donde el gusano de ellos no muere. ¿Estás escuchando? Y el fuego no se apaga, Marcos 9:44. También lo describió como un lugar donde tenemos, esto es fuerte, donde tenemos conciencia y el uso de nuestras facultades. Estamos hablando de ir a un lugar después que morimos en la tierra. Estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué estamos diciendo esto? Un lugar donde tenemos conciencia. La gente cree que se muere y ¿qué dijimos? Ah, ya está, ya se acabó todo. No, vas a un lugar donde tenés conciencia. Y que tenés el uso de las facultades. Qué fuerte. O sea que la vida no se acaba acá en la tierra. Si nos vamos con Dios, tenemos una eternidad con Dios. ¿Y qué es lo bueno de la eternidad? Primero, que vamos a estar con el Señor en paz. Y allá no habrá lloro, ni llanto, ni sufrimiento, ni traiciones, ni problemas económicos, ni nada de lo que se vive acá en la tierra. Porque eso lo dice el Señor también en su palabra. Así que vale la pena siempre elegir a Dios. Y esto que tenemos conciencia y nuestras facultades, está en la historia de Lázaro, en la Biblia, en Lucas 16, del 19 al 31. Cristo dijo que en el Hades, ¿qué dijimos que era el Hades? Otro término de la palabra infierno. El rico levantó los ojos y vio de lejos. Y estaba en agonía y en tormento. O sea, te está mostrando que la persona estaba consciente. Tenía la facultad de hablar. Así que alzó la voz y lo llamó Padre Abraham, el que estaba en el infierno.
Ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. ¿Qué dijimos? ¿Qué describimos? Que hablaba de fuego. Porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Lucas 16:24. También tenía recuerdos. Dijo entonces, te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. O sea, estando en el infierno podía recordar y le estaba pidiendo, manda a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16:27-28. O sea, él podía pensar, ¿sabes qué es lo triste? Que hay mucha gente que ha sido predicada y ha rechazado a Dios. Dios a todos los humanos le va a dar oportunidad. Nadie va a ir al infierno sin que Dios en su misericordia te haya puesto a alguien que te predique, alguien que te invite a una iglesia, que hayas visto el cambio, porque algunos vieron el cambio en las personas. Vieron cambio rotundo, algunos dejaron vicio, no sé, vendían droga, dejaron la mala vida. Y ni aún así entienden que solo Dios puede hacer esa obra. ¿Cuántos testimonios? A mí me encanta ver esos testimonios de videos que a veces yo comparto en el Facebook. Son videos así que salen hombres disfrazados de mujer bailando, obviamente eligiendo otro género, ¿no es cierto? Con alcohol, con drogas, con todo. Y después sale el después cuando se convirtieron a Dios, entregaron su vida y Dios lo va cambiando, transformando hasta que ya lo ves con apariencia de hombre, de verdad, de nuevo, como a Dios le agrada, la masculinidad que da Dios. Y cuando uno ve eso, decís, solo Dios hace eso. Pero estás dispuesto a entregar tu corazón, de verdad quieres conocer la verdad, de verdad quieres dejar tus malos caminos y entender la voluntad de Dios. Porque esto no es homofobia o no sé, es lo que Dios dice. Todo esto son inmundicia de este mundo, del pecado y de Satanás que ha engañado y ha pervertido las mentes. Pero Dios dice en la palabra, creó macho y hembra, dice. Para que quede claro. Cristo nos ha dicho lo suficiente en la Escritura para que sepamos que el infierno es un lugar que hay que evitar. Jesús lo describió como un lugar de oscuridad, de agonía y de separación de Dios. Y lo consideraba tan terrible que habló de ello extensamente tanto a las multitudes como a sus discípulos cuando Jesús estuvo en la tierra. De eso predicaba el Señor. Le dijo a los hombres que huyeran de ella, y esta palabra de verdad es bíblica, y que se arrancara un ojo si era necesario antes de tener que ir a tan terrible lugar. Así dice la Escritura. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al infierno. ¿Y tú sigues sin creer? Marcos 9:47. Quiero hacerte entender algo. Acá habla del ojo. No está diciendo Dios que realmente te saques el ojo físico y quedes ciego, literal. Pero muchas veces el ojo es una ventana que se abre al pecado. El ojo muchas veces entra en la pornografía, en el ojo está la lascivia, en el ojo está la maldad de la envidia que nace del corazón, pero está en el ojo de codiciar lo que el otro tiene, de mirar la vida del otro, de mirar a un esposo ajeno. Y el pecado de la lascivia es eso, codiciar, desear a alguien que no es tu esposa, no es tu esposa. Y Dios dice en la Biblia que el hombre cuando mira a una mujer para desearla, para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y esas son todas verdades bíblicas que en este mundo caído no conoce, no sabe y le parecen locura, dice el Señor en la palabra. ¿Por qué? Te dicen todo el mundo lo hace. Ahí está el problema, que Dios también dice que la mayoría, todo el mundo, va por el camino ancho que lleva a la perdición, al infierno, por donde va la mayoría, dice la Escritura. Y hay un caminito angostito, estrechito, que siempre lo decimos acá en la radio, angostito, que van poquitos, dice, que lleva al cielo. Porque hay que entender
que si no manejamos la santidad que Dios quiere, sin santidad nadie lo podrá ver. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué quieres vivir? ¿A tu manera o quieres conocer los caminos de Dios? Jesús utilizó todas estas palabras descriptivas a su alcance para advertir a la gente que huyera de la ira de Dios que caerá sobre los pecadores que rechazan este plan de salvación, que lo rechazan a Jesús, que rechazan al que pagó este precio por tu vida, al que te ama, al único que te va a poder sacar de esas tinieblas espirituales en este mundo caído, que muchos están en cárceles de prisión espiritual, pero no quieren entregar el corazón, porque la soberbia, el orgullo, el darle gusto a la carne, no quieren dejar los pecados sexuales. Hombres casados que tienen sus parejas del mismo sexo, mujeres también. Esto no es un juego. En tercer lugar, debemos evitar el infierno por el costo que Dios pagó para salvarnos de él. El cielo no habría sacrificado a su hijo, único hijo, unigénito, y no habría muerto voluntariamente en la cruz. Si la pena que enfrentábamos la humanidad entera hubiera sido cosa menor. ¿O no entendemos? Pide que se te revele la cruz, ese sacrificio en la cruz, porque te llevará al arrepentimiento y a la santidad que Dios demanda. Entender ese precio que se pagó por ti, por mí, por toda la humanidad, por generaciones y generaciones. Dios Padre amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo unigénito para morir en nuestro lugar y salvarnos del juicio de nuestro pecado. Y entonces tú me dices, ¿y por qué entonces hablas del infierno? Porque tienes que entregar tu corazón, de verdad, Dios, con todo tu pecado, no importa. Dice, aunque sea rojo como el carmesí, entrégate a Dios y dile, ayúdame, yo soy ese pecador, yo entiendo que voy a ir al infierno porque hago esto. Pero Jesús, si tú quieres tener piedad de mí, enséñame, ayúdame a apartarme de lo que a ti te desagrada. Es eso lo que tienes que hacer. No es tan difícil de entender. Y Dios va a venir a tu vida porque Él quiere salvar las almas. No quiere que las almas se pierdan. Por eso nos manda a predicar. Por eso nos manda a hablar. Por último, debemos evitar el infierno porque Dios no creó al hombre para él. Que te quede claro, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero si tú insistes en rechazar a Cristo, entonces estás eligiendo, estás destinado a pasar a esa eternidad con el diablo y sus ángeles. El infierno consiste esencialmente en la separación de Dios. Es la segunda muerte que hablábamos, que se describe como el destierro de la presencia de todo lo que es alegre, bueno, justo, feliz, gozoso, ya que estos elementos solo existen por la misericordia y bendición de Dios. Y hay muchos, no solo en el infierno, sino que en esta tierra también, no logran tener esa paz, ese gozo que solo Jesús da por el pecado. Por eso se habla siempre de una muerte también espiritual. Y por eso piensan, lo que hablamos al comienzo del mensaje, en quitarse la vida. La Biblia, la palabra del Señor, tiene otras temibles descripciones concernientes a la terrible condición en la que es el alma sin Cristo y que se encontrará después de la muerte. Sin embargo, la gente suele prepararse para todo, excepto para la muerte. Por ejemplo, te doy un ejemplo para que entiendas. Nos preparamos para la educación, ¿verdad? Nos preparamos para los negocios, nos preparamos para las carreras profesionales, nos preparamos para el matrimonio, nos preparamos para la vejez, nos preparamos para todo, excepto para el momento en que vamos a morir. Pero la Biblia dice, y hasta eso, algunos pagan el cajón, ya vienen pagando por año, el lugar, el espacio, para el cuerpo físico. Pero para el cuerpo eterno, ay. La palabra de Dios dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio.
Hebreos 9:27. ¿Ves? Hay un juicio después de morir en esta tierra. No te morís nomás. Simplemente. Todos quisiéramos ignorar la muerte. El ser humano siempre quiere ignorar. Pero todos debemos afrontarla. La vamos a afrontar un día. El príncipe, el campesino, el tonto, el filósofo, el asesino, el santo, el rico, el pobre. Todos. La muerte, el religioso, el no religioso, el ateo. La muerte no conoce límites, ¿verdad? Ni de edad, ni parcialidad. Entonces entendamos que después de la muerte hay una cita con Dios en el día del juicio. Quiero que te enteres. Y todos los que hayan ignorado deliberadamente a Dios durante su vida van a ser desterrados de su presencia. Si ahora mismo estás alejado de Dios y no tienes una relación, una comunión que hablamos siempre con Jesucristo, de alguna forma es una manifestación de que estás como en el infierno, porque estás en el infierno de estar separado de Dios también en esta tierra. Y no tienes esperanza, y estás vacío, y estás, como dijimos al comienzo, una forma de escribir, viviendo, dicen algunos, estoy viviendo un infierno. Elige volverte a Dios, porque Él puede cortar, perdonar, sanar, restaurar y cortar esas ligaduras de muerte, de maldición, que tal vez viene de generaciones en las familias. No fuimos hechos para el pecado, gente. No fuimos hechos para vivir como se nos dé la gana. No fuimos hechos para la esclavitud. Fuimos hechos para la vida, para el gozo, para la paz, para la felicidad, para el amor, para el cielo y para Dios. Y Cristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Mira esta palabra, y ya estoy terminando el mensaje de esta noche, que Juan 3:36, el que cree en el Hijo, en Cristo, tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Renuncia a tu pecado, arrepiéntete de tus pecados en esta noche y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. En este momento mismo, no esperes mañana, pasado, el domingo, no. Entrégate a Él y deja que Jesús entre en tu vida. Y entrégale tu corazón con amor, con devoción. Créele, créele aunque no lo veas. Humilla tu corazón porque lo vas a sentir. Va a entrar a tu vida. Y te dará una vida nueva, esperanza, fe, fuerzas. Y empezará a ordenar tus caminos, tu vida y a cortar las maldiciones. Es ahora, es hoy. Y tú que estás ahí escuchando, te invito a hacer esta oración que hacemos todos los sábados. Y quiero que repitas con voz audible, sincera y de corazón, porque le estás hablando al Señor. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti para que perdones, dile, todos mis pecados. Lávame, lávame con tu preciosa sangre. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Quiero que derrames de tu Santo Espíritu y guíes toda mi vida. Yo te reconozco como mi único Señor, dile, y Salvador. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida, allá arriba en la vida eterna. Escribe mi nombre y que nunca sea borrado. Ayúdame a vivir una vida sana y diferente. Señor Jesús, en tu nombre, yo declaro y confieso que tú has muerto en la cruz para pagar un precio por nuestros pecados. Pero Dios Padre te ha resucitado al tercer día entre los muertos y mediante esa gloria, mediante eso nos muestras tu gloria a todo aquel que se arrepiente a tus pies. Señor Jesús, en tu nombre, yo hoy decido perdonar a todas las personas que me han hecho daño, que han lastimado mi corazón. Los perdono, los dejo libres y los bendigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti.
Quiero que sigas hablando con Él, con Dios, que derrames tu corazón con tus palabras. No necesitas hablar elocuentemente. Dile, Padre, en nombre de Jesús, yo escuché este mensaje y te entrego mi corazón. Y dile, te entrego estas cargas porque ya no doy más. Bendito Dios, entra en mi vida y ayúdame. Te entrego mi familia. Te entrego tal vez esas ganas de morir, de esas ganas de dejar de existir. Dile, Jesús, si hay una vida para mí diferente, manifiéstate mi vida, yo te necesito y me reconozco pecador. Y vas a ver que Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Al que cree todo es posible, dice el Señor en sus promesas en la palabra. Para Dios no hay imposibles. Muchas veces la mente, cuando vienen problemas a nuestra vida, lo vemos como un imposible, porque obviamente nuestra mente es finita. Pero dile, Señor, yo voy a creer en ti. Quiero ver tu mano de favor, ese milagro que parece imposible. Que Dios los bendiga grandemente a todos los oyentes en esta noche. Que Dios haya tocado su corazón, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra en los corazones de las personas. Y quiero decirte que ya llegamos al final de este programa. Hasta aquí hemos llegado con este programa que se llama justamente Escuchando la Voz de Dios. Y quiero darte muchas gracias por estar ahí, por compartir este espacio de sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Y espero que haya sido de mucha bendición. Te mando un abrazo fuerte en el amor de Cristo. Mi nombre es Guadalupe y Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Chau, chau. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo es en el trono, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz.